Buenas noches amigos, bienvenidos a esta primera sesión de la Sociedad de lo Insólito. Estamos aquí porque es nuestro primer capítulo de la primera temporada y está de este lado mi amigo Hugo, mejor conocido como Buxa. ¿Cómo estás? Todo bien, amiguito. Aquí andamos. Vamos a tirar todas esas narraciones extraordinarias, creepies. Vamos a darle con todo. Excelente. Y de este otro lado mi amigo Larumbe. ¿Cómo te Bien, va? bien, bien, brother. Aquí muy entusiasmado por escuchar lo que será nuestra primera temporada, primer capítulo. Muy bien. Y miren, creo que ya nos conocemos hace un tiempo, somos amigos desde varios años y sabemos que nos gusta mucho el cine de terror, el cine de horror. Yo quisiera preguntarles cuáles son sus películas favoritas de entrada, ¿no? Porque el tema que vamos a abordar hoy es un tema que está vinculado con el mundo del cine. ¿Cuál es tu peli favorita, Hugo? Pues a mí me gusta mucho la creación de Halloween, la de Michael Myers, el slasher. ¿Y la tuya? Claro. A mí me gusta mucho la trilogía del Conjuro, la verdad. Ambas son me- buenas. Creo que Halloween es un clásico, ¿no? Halloween es un clásico del terror, sobre todo del tema de los slashers, una película histórica. Ya las últimas películas de Halloween ya Sí, son más ya. debatibles, pero lo cierto es que las primeras trilogía fue buenísima. Las originales sí están Y muy, las muy, muy últimas buenas. también son muy buenas, ¿eh? De Sí, hecho, sí. el director es un güey muy Sí, sí, talentoso. sí. Pero hoy no me quiero enfocar en el tema del cine convencional y si las películas dan miedo o no. Yo me quiero enfocar en algo más oscuro, en algo más allá de lo que es la película en sí. Yo me quiero enfocar en la cuestión de su filmación y de su producción, eventos oscuros, eventos incluso paranormales que se dieron durante la filmación de la O sea, película. durante la creación, Durante la creación de la película. Atrás, no, dentro ok, de la filmación. o sea, grabaron Grabaron. y sucedió que posterior hubo algún evento Medio oscuro. creepy, Exacto. oscurón, ok. Exactamente. Y la verdad que eso ha dado a estas películas, ya no solo que fueron en su momento buenas películas de terror o clásicos del terror, sino que ya les dio un aire místico, Místico. un aire oscuro, un aire de leyenda. Películas que vamos a estar abordando más adelante, quiero que me acompañen en esta transmisión que estamos haciendo el día de hoy, porque vamos a hablar de películas malditas, mis amigos, y comenzamos. ¿Qué les Ok. parece? Sí, está Perfecto, bien. amigo, te escuchamos, Oigan, bro. y se me ocurre, no sé si recuerdan esa serie de los 90 de Le temes a la oscuridad, que había como que una sociedad de la medianoche en donde decían que Ujú. sometían a la Ah, sí, 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 aprobación sí, de la sociedad. Y cómo contaban la historia, ¿no? No mames, exactamente. estaba Entonces, mamón. creo que para dar un buen augurio vamos como que a tirar el someto a la aprobación de la sociedad de lo insólito, tampoco para no tocar derechos de autor. Ah, sí, claro, Ahora, claro. ahora sí que No queremos ser demandados. podríamos decir que esta es como una reunión de una sociedad. Ya ven que Simón. en las sociedades secretas o las logias tienen sus eventos, ellos le llaman como Tus reuniones, reuniones, Sí, ¿no? Simón, Sí, claro. en las que se reúnen y bueno, las ocultas, las sociedades secretas, bueno, hablan cómo dominar el mundo, el nuevo plan mundial, el Sí, nuevo sí, orden sí, sí. mundial, y bueno, cada quien, ¿no? Nosotros somos una ciudad de terror y vamos a hablar de estos temas, pero eh, ¿Cómo ves? ya- Sometemos a someto a la sociedad del- la votación sociedad de la sociedad de lo insólito el tema de películas malditas. ¿Aprueban? Venga, Excelente, sí, bro. Dale. suéltala. Unanimidad. Bueno, miren, vamos a comenzar con una película que es una película, yo consideraría un parteaguas en el cine de horror. Es una película en la que participaron personas que si ahorita que les mencione los nombres van a reconocerlas inmediatamente porque son ya algunos no solo grandes actores o actrices, sino otros considerados genios y leyendas del cine. Me estoy refiriendo a El bebé de Rosemary o La semilla del diablo, como también se le conoció, de 1968. Déjenme comentarles que El bebé de Rosemary fue estrenada en 1968 y es considerada como la madre de las películas de terror. ¿Era en blanco y negro esa? ¿Blanco y negro o ya era color? Era en blanco y negro. Blanco y negro, Blanco y sí, negro, ¿no? Porque todavía. ya tiene más de 6 décadas, ¿no? Bastante. Ya es bastante tiempo, ¿no? Y esta película es un clásico del cine, del séptimo arte, y se basa en una novela. No es una película de un guión original, está basada en una novela de un gran novelista que tuvo una vida turbia llamado Ira Levin. Esta novela, cuando se escribió y se publicó, vendió 4 millones de ejemplares alrededor del mundo, que para la época, Ah, Sí, bastante. claro. Fue un bestseller, ¿no? Lo que sí, hoy se si le. ya al día de hoy vender, no sé, 4 millones de libros, que sigue siendo, ahora Sí, imagínate sí, cuando sí, era no. más complicado, ¿no? Sí, La Sí. difusión la y la publicidad. producción, claro. Entonces era una novela bastante popular en su época. Por esa razón, en la casa productora Paramount compró los derechos de esta novela para hacer una película, adaptarla al cine.
y empezaron a buscar a un director que pudiera de llevarla, ¿no? Llevarla a cabo. Ujú, Y desarrollarla. estuvieron buscando un buen tiempo, porque pues no era bastante fácil encontrar a un director que se adaptara al proyecto, hasta que dieron con un joven director de aquel tiempo, o estaba muy muchacho, y le va a sonar, llamado Roman Polanski. Ah, sí, Claro. claro, Un claro, genio, claro. a mi modo de ver es un genio Sí, sí, del sí, no, cine. no, no. Claro. Él actualmente es uno de los directores más laureados, más prestigiosos, más aclamados, pero también uno de los más controversiales de la historia y su vida, la verdad, amigos, Sí, su vida fue una tragedia, sí, una es lo que te tragedia. iba a decir apenas. A Roman Polanski siempre lo persiguió la La tragedia, ¿no? tragedia, claro. Sabemos claro qué pasó, ¿no? Sí, y este señor, Roman Polanski, era un director desconocido y gracias a esta película fue que su nombre se llevó a publicitar y se llevó a hacerse pues un director de renombre. Fue su primer gran filme Ok. en el que le dieron la confianza de dirigirlo y lo hizo muy bien, la verdad, pero tan bien lo hizo que la propia película trajo una serie de acontecimientos bastante turbios. Pero les quiero seguir platicando un poco sobre todo Sobre. el tema de cómo se fue produciendo, ¿no? Ok, ok, La ok. película. Primero, cuando ya la película se terminó de grabar y se estrenó en el cine, pues fue alabada por la crítica. La película, los directores y bueno, la sociedad de Hollywood, la academia y todas esas personas que valoran las películas, la aclamaron, fue aplaudida eh, y recibió pues prácticamente la calidad de una obra de arte, ¿no? Una Ok. obra del séptimo arte. Obtuvo un Oscar, por ejemplo, a mejor actriz de reparto por parte de Ruth Gordon, esa famosa actriz, lo ganó en ese momento. Y el director Roman Polanski obtuvo su primera candidatura al Oscar en la categoría de mejor guión adaptado, porque también le tocó adaptar la novela. O sea, fue de las de inicio Sí, de Roman Polanski. sí, era un desconocido, él, hasta antes de esa Con película. esa Con ella saltó a la inicio. palestra, como Ujú. dicen por ahí, a la gran. A la fama. Sí, a la Ajá. fama, a la fama. Además, esa película, amigos, aparece, curiosamente, en el puesto número 9 de las películas AFIS de 100 años, así se le denomina, de películas de suspense, que es una lista de las mejores películas que se han filmado en el género del suspense, del terror. O sea, pues, tantas películas que año Sí, con año claro, cada año cuántas salen, ¿cuántas producen. películas no Sí, salen en el sí. cine que vas a verla y termina siendo Sí, sí, sí. una porquería, ¿no? Sí. Como suele pasar. Una caricatura, o sea, Vas que al no, no. cine y ya sabes, tú emocionado porque te hacen la publicidad súper acá, Sí. llegas a verla y ¿qué te ha Sí, pasado? o ¿Qué ha un, pasado? un guión muy repetitivo, ¿no? Lo Sí, sí, sí. clásico, Sí, de que la puerta como que hace el crunch y que sale el sustito y lo clásico, ajá. ¿no? Sí. Y luego vas y pues la película es malísima y Sí. sí, ya gasté mi dinero, pero bueno, al menos te comes tus palomitas y pues por lo menos Sí, Sí. ya claro, tus llevas la palomitas barriga llena. y tus nachos, sales bien contento de la Sí, comida, pues, no por de lo la menos, película. pues, Sí. tomas 2 litros de coca y ya sales más para ir al baño, ¿no? Ya sales con diabetes, me dijeron. No, pues, 3. pero bueno, les sigo Ajá. Sí, comentando sí, sobre sí. la película. La trama de la película, hablemos de la trama porque es algo interesante. Ok. La propia trama ya de. No por nada es una obra maestra del Sí. cine. La trama habla sobre una familia, que son los Woodhouse, Ok. una familia tradicional americana, un matrimonio neoyorquino, que se mudan a un edificio situado frente al Central Park. Mm, Tú que eres un hombre de mundo, seguramente ya anduviste Un caminando por hombre de ahí. Nueva York, allá en Central Ajá. Park. ¿A Central Anduviste Park. dónde, por a ahí. dónde fue? ¿En qué ciudad de Estados Unidos no dice? Sí, O se refieren al Central Park de Nueva York? es Central Park de Nueva York, Ah, no, sí, sí. Sí, ok, sí, sí. ok. Eh, Y se van a vivir a este edificio que les pues, pueden conseguir como un matrimonio joven, en el cual según pesa una maldición. Entonces, una vez instalada la pareja en el edificio, se hacen muy amigos de unos vecinos que son Minnie y Roman Cabezlet. Ok. Son muy atentos, son muy amables, sospechosamente amables, ese tipo de vecinos, no sé si alguna vez han conocido gente así que llegas tú a vivir a un lugar y pues son así que casi te abren la puerta de tu casa y te llevan la tarta a la Ajá, puerta Sí, y la sí, cuando bienvenida al llegas te van a barrio. dar la bienvenida, ¿no? Y Exacto, te llevan el pastelito, ¿no? Algo así, ¿no? exactamente. Ah, Entonces, pues estas personas, los Woodhouse, el matrimonio, súper feliz, ¿no? Dicen,
maravilloso. O sea, llegamos a vivir a un lugar Con buenos vecinos, ¿no? con buenos Sí, vecinos y importante. ya me llevo mi cesta de frutas y así. Entonces, pues ellos están felices. Y deciden, en esta felicidad que tienen, deciden tener a un hijo, o sea, deciden Ujú, ya tener a su primer hijo, a su primogénito, ujú. y bueno, hacen la faena, ¿no? Por Sí. así decirlo, ya sabrás. Pero cuando la esposa, que se llama Rosemary, justamente, queda embarazada de esto, empieza a tener unas visiones muy raras. Empieza a ver en estas visiones, entre sueños, que hizo el amor con una criatura extraña, una criatura muy rara que ella, pues evidentemente la asusta y dice que le deja el cuerpo lleno de marcas. Empieza a tener esas visiones de esta criatura teniendo sexo con ella y dejándole el cuerpo pues con marcas, con cicatrices. Y con el paso del tiempo, este sueño recurrente, esta visión recurrente empieza a generarle a ella secuelas en su propia psiquis, Ok. al margen de que llega a pensar que el embarazo que tiene no es normal, que hay algo mal en el embarazo. O sea, ya pasa ese simple visión, esas ensoñaciones, pasan al margen de que ya le empiezan a afectar en su vida diaria y en su embarazo. O sea, En la gestación Empieza la también a gestación. creer que fue realidad o no. O sea, ella se lo sí, ya empieza a no sabe, imaginar ya no si es distingue si, realidad o no. exacto, Ok. ya no distingue entre la realidad y lo que es Y tal los vez sueños, fantasía o los sueños, y eso la va perturbando y le va generando pues, bastantes problemas emocionales y psicológicos. Empieza ella a vivir terror, Ok. vivir con el terror diario. La idea de Polanski con esta película, o lo que él quiso, porque tampoco queremos spoilear a las personas, yo Sí. les recomiendo que vean la película, Ok. simplemente les hacemos una introducción para que pues vean como que la reseña, Los puntos interesantes, ¿no? y se animen a verla porque vale bastante la pena. Pero les quiero comentar que lo que Polanski quiso manejar con esta película era manejar una narrativa de una historia de suspenso. Hasta antes de esa película, el terror psicológico no se conocía. Esta película Ok. lo inventó, o sea, el tipo es un tan genial que inventó un Sí. género del horror que de hecho a mi gusto es el mejor. Sí. Me encanta el terror psicológico. Sí. Entonces, él maneja ese tema de la incertidumbre, de que no deja de parar este sentimiento, de sentir que algo no va bien en tu vida, la zozobra y todo esto que empieza a generar problemas ya no mentales, sino conductuales de la propia protagonista. Eh, y esto obviamente generó en aquella época en los espectadores una, una sensación de inseguridad y lo hizo con esas sutilezas porque realmente en la película no hay una escena realmente visualmente, nunca se aparece ningún monstruo o Nada. un demonio, como ahora estamos muy acostumbrados, ¿no? Ajá. Con el CGI, no, todo lo maneja el tipo, el Polanski, en el tema psicológico, una genialidad, porque te produce miedo sin que realmente salga un diablo ahí en la Sí, sí, pantalla. sí, Sí, una claro, bruja o o algo. sea, el Exactamente. monstruo, el famoso monstruo de la película, Ajá, ¿no? y maneja de manera magistral ese caminito, mantiene en vilo al espectador de que algo malo va a pasar. No sé si han visto películas así, Sí, sí, sí. que estás, pues estás como viendo la escena y dices, aquí va a venir algo, aquí va a pasar algo, Sí, 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 pues algo. Aquí la mata, aquí sí, sale el monstruo, algo, ¿no? Exacto. tipo El Resplandor, ¿no? Que es Ándale. la musiquita que ya sabes como de Tin, tin, psicosis, tin, 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 Ajá, tin. ajá. que ya sabes que ahí viene el chingadazo, ¿no? De Exacto, plano. exactamente. Y aparte de que las escenas que manejó fueron de esa tónica de llevar al espectador a esa sensación de que algo malo va a pasar, metió una banda sonora, o sea, él, contrató a una persona, a un director de música, que le metió una banda sonora que es un clásico también, la propia música. Esa estuvo a cargo también era, pues en ese entonces un músico desconocido, pero salió a la fama también con la película, que se llamaba Krzysztof Komeda. Ese fue el músico encargado de hacer el soundtrack, La banda la banda sonora. sonora. Era un músico polaco y pues formó parte del equipo de Polanski. De hecho, formó parte en varios otros proyectos que tuvo después. Y ese señor también marcó la línea y creó lo que ahora es la famosa musiquita suspense, Ajá. que ya todo el mundo conoce, Sí. ¿no? En que todas las películas, te puedes bajar del Spotify
para hacer algún fondo de tu, no Sí, sé, de sí, algún sí. programa, su música suspense. Bueno, ese señor Comeda es el parteaguas de lo que ahora se conoce como música de suspense. Eh, y es como una canción de cuna, se define la música de suspense como una canción de cuna que se va desarrollando durante un lapso y despunta o se incrementa en los momentos más terroríficos, Ok. ¿no? O más sobresalientes de la película. Ahora, la película también tiene un tema que aunado a la gran dirección de Polanski y a la gran música, el lugar en el que se filmó le da un toque más de genialidad a la película y también de oscuridad. Roman Polanski no solamente quería detalles de música, no solamente quería una gran fotografía, darle las mejores tomas a la película y las mejores actuaciones y mejores actores y actrices. No, él quería filmar en un lugar que fuera polémico, un lugar que tuviera fama ya de por sí. No filmar en cualquier lugar y ir a rentar una casa y oye, No adecuar un set, lo que le llaman, ajá, ¿no? O sea, así, como exactamente. Hollywood, que tienen ya los sets creados y ahí mismo, ¿no? Exacto, Recrear, ¿no? exactamente. No quería hacer algo que ya estuviera, ¿no? Que fuera convencional y que pues todo el mundo pudiera. Él quería que el lugar por sí solo, en el que se filmaba la película, tenía su historia propia. Y por sí solo, como que él quería que el lugar fuera un protagonista. Él quería que el propio lugar, la locación, fuera un protagonista más de la película. Un concepto para la época innovador, ¿no? Darle a un Sí, lugar que sea un protagonista más, lo cual no es común, o sea, que el propio lugar ya tenga su historia, sí. un background, como se le Pero ¿qué conoce. tipo de historia? Como ya historia de que Paranormal, ok. en ese Sí, lugar ya había sucedido am- eh, algún suceso acá. exactamente, en ese lugar habían pasado cosas muy raras Ah, y ok, bastante perturbadoras. Ok. perturbadoras que se fueron dando, no de unos años atrás. Ese lugar tenía una historia de O sea, como antaño, si fueran a grabar a la casa de Amityville, exacto. así ya que ya hubiera antecedentes. Ah, vale, vale, Exactamente, vale. exactamente. Entonces, decidieron filmar la película en un edificio que se llama el edificio Dakota, ubicado en la calle 72 de Central Park West, Ajá. En Nueva en York el también. Upper West Side de Manhattan, Nueva Ok, York. ok. Un lugar que se considera maldito. Sí. Es un lugar considerado maldito, no por la película, sino que era ya la reputación que tenía, y justamente eso es lo que Polanski quiso desarrollar y quiso llevar a la Oye, película. pues un golpecito de fama que nos llegue acá al podcast y nos empezamos a dedicar a viajar a ese tipo de lugares, ¿no? Sí, Yo claro. en lo Sí, sí, sí. personal, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Salem, Massachusetts, ¿no? Donde las Que es brujas. conocido por las brujas, Ujú. Ajá. para ir a conocer ese. A lo mejor existe todavía ese departamento, a lo mejor lo tienen como emblema de terror por Sí, Robens. a mí, por ejemplo, en lo particular, me gustaría conocer West Virginia, Apalachia, Ok, los montes Apalaches, donde se dan bastantes eventos paranormales. paranormales. Por ejemplo, Ujú. dicen que se aparecen ovnis, que hay abducciones. Hay rumores de gente que va a ese lugar y que se van como a acampar Sí, y sí, ya sí. nadie los vuelve a encontrar, No. desaparecen. Hay bastantes, ¿eh? No creas que Sí. uno, Pero hay también abducciones. se comenta. De hecho, hay apariciones. Algún día vamos a hablar, porque me Vale, gustaría vale, abordar vale. esto en Sí, un dale, dale. capítulo. Pero ahí viene el Moodman, el monstruo de Flatwood y otros, se le conoce críptidos a estos seres Sí, que sí, tienen por toda su una origen. fama y valen sus propios capítulos. Vale, Sí, Así que claro, para claro. los que nos ven, pues que vale. sepan que Espérenlo, sí, 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 se Sí, que. no, van a dar de hay que contenido. suscribirse, banda, hay que suscribirse porque tenemos que ir Ajá, a New West, claro, yo quiero ir al área New York. 51 también. Sí, exactamente. Entonces, como les comentaba, este edificio, el edificio Dakota, es un edificio que se considera maldito, que se considera un lugar oscuro, con una carga pesada de negatividad. Y fue construido en el año entre 1888 y 1884. O sea, ¿cuántos años tenía ya No, ya, construido ya, cuando ya. filmaron la Más película? de 150 años. Entonces, este lugar, que es lo que él buscaba, un lugar así con una historia, con una carga negativa, se le dio ese nombre porque cuando fue construido no estaba estaba como muy lejos, no estaba en el centro de la ciudad, estaba como en las afueras, Ok. porque pues en 1800, si nos vamos a la historia, pues era realmente una época en Sí, la no, que no todavía estaba. andaban, Manhattan no existía, no, por y sí. andaban, pues la gente eran como los vaqueros, así, Sí, eran las sí, sí, sí. rancherías, y andaban en caballo, y como las películas del viejo Sí, oeste. sí, sí. Entonces el edificio estaba fuera de lo que era el núcleo de la ciudad, el núcleo social.
Entonces no llegaba a ese lugar la electricidad, porque para 1800 pues ya empezaba, ya saben, lo de la bombilla de Edison y todo ese Simón. rollo, pues ya empezaban a haber electricidad en las grandes urbes. Sin embargo, en el edificio, como estaba bastante alejado, no había servicio eléctrico. Bien. Entonces decían, para la época, ya no lo sabemos porque la verdad que Ajá. ya no nos tocó vivir ese momento, pero decían que se parecía mucho el área en la que estaba el edificio a Dakota. Ok. A Dakota, una famosa región de Estados Unidos, Sí. que se consideraba en aquella época la localidad más alejada en el oeste de Estados Unidos. O sea, como que donde, como dicen por aquí, donde no llega, como dicen, Donde no llegó Dios. donde no llegó Dios, o sea, así un lugar alejado, Retirado. Sí, retirado. sí. Entonces, esa es la primera cara que tiene el edificio, por así decirlo. Ok. La primera versión que se le da a él. Pero no solamente es esa la versión que tiene o la historia que tiene el edificio. Tiene otras más. Por ejemplo, cuentan muchas personas, es una leyenda urbana, que no solamente la dijeron gentes comunes, la llegó a contar John Lennon. ¿Conocen a John Lennon, el músico? Sí, claro. Sí, sí, de los Músico Beatles. famosísimo Una de los leyenda Beatles. también, y una historia también, pues ya sabrán que murió asesinado. Sí. Sí, claro. Bueno, John Lennon comentó que el nombre del edificio se debía a que en el apartamento que estaba ubicado dentro de ese edificio, uno de los apartamentos, vivía un fantasma. Y que el fantasma se hacía llamar Dakota y se identificaba pues como una mujer. Era un ente que habitaba ahí llamado Dakota. Entonces, ese fantasma lloraba desconsoladamente durante las noches y Ah, caray. pues no sé si asustó a Lennon alguna noche, le jaló las patas, no sé, no tengo idea. O sea, era una mujer que en las noches lloraba. Lloraba y se Y llamaba y se llamaba Dakota. Dakota. O sea, no tiene nada que ver con relación con lo de el nombre de la ciudad ni No, nada, no, ¿no? pero Es- según Lennon, justamente no era, o sea, la versión de Lennon era que el edificio no se llamaba Dakota porque estuviera allá como Sí, parecido. sí, como que Ajá. estuviera lejos de la urbe. Exacto, sino que él decía que realmente el nombre del edificio era porque ahí vivía un fantasma que se hacía llamar Dakota Ah, ok. y que era una mujer. Entonces hay esas dos versiones del origen del nombre, ¿no? Ok. Por un lado, de que estaba allá pues alejado hasta... Sí, lejos. Y por otro, que de ahí habitaba un fantasma que se hacía llamar Dakota. Ok. Pero no solamente ahí ya termina la historia tan oscura del lugar. Del departamento como tal, Y ¿no? del edificio El Dakota. edificio, ajá. Sino que en ese lugar, y está comprobado, y lo pueden cualquiera de ustedes investigar, y nuestros espectadores también lo pueden ver, Ok. en ese lugar residió alguien famosísimo, pero no famoso por buenas cosas, sino famoso por Su maldad. mal, Cosas místicas. más allá de místico, o sea, un tipo, se le llegó a considerar Era un vato vulgar. es que también, ¿Sí? pero más que nada se le llegó a considerar el hombre más malvado del mundo, No mames. el más perverso del Hitler. mundo. Le No. ganó, ¿Quién, qué? le ganó aquí a mi amigo. ¿Pero quién? El ¿Quién más era? perverso del mundo. Ah, bueno, el hombre se llamaba, y quienes nos estén viendo y les guste ese tema, lo van a reconocer a la primera. John el Mudo. No era John el Mudo. No, John Salchichón tampoco. Se llamaba Alistair Crowley. No, Y se le conocía, ¿sabes cómo se Era conocido como un brujo. un brujo. Era un mago o brujo también, Ah. hechicero. Ajá, hechicero. Pero a él le gustaba que le dijeran y a él se identificaba y así se hacía llamar hacia terceros como la bestia 666. Ok. Así se definía él. Le gustaba que le dijeran así. Ahora, haz de cuenta que era el apodo con el que él se presentaba, ¿no? Le gustaba, como a ti que te gusta que te digan Buxa, Ajá. pues a él le gustaba que le dijeran la bestia 666. Ya verás. Imagínate, ¿no? O sea, le están pasando lista. La bestia 666. Bueno, chingues, cabrón. Sí, y se cuenta que este tipo, el Alistair Crowley, pues hacía rituales en ese edificio, que le gustaba practicar magia negra y diversos conjuros y, pues no sé, Rituales satánicos. rituales satánicos y convocaciones, invocaciones. ¿Cómo dices que se llamaba? Alistair Crowley. Crowley. Ok. Alistair Crowley, la bestia 666. Va. Así que lo busquen nuestros amigos y lo van a encontrar seguramente va a haber información a montones. Sí. Y Deberíamos un día hacer un capítulo de ese cabrón, a ver qué. Lo vamos a qué llevar. tal, A ver, hacemos una investigación. Sí, una Lo vamos a investigación. llevar. Insólito. Ah, Está, a ver está qué ya podemos- comprometido que vamos a traer al canal historia. Sí. la historia de la bestia 666. Me comprometo a llevarla al Va, canal. va, chido. Porque el señor tuvo una vida Sí, de fue muy famoso. de muy película, una vista. Entonces, a ver, nada más recapitulando, este cabrón
tenía o sea, tenía residencia en ese edificio Ahí también. vivió. Ahí En el vivió. departamento, en el departamento donde se filmó Ajá. la Ok. película. Ahí estuvo habitando ese señor y pues ahí hacía sus rituales y quién sabe qué cosas más, sus orgías, invocaciones y demás cosas, que dicen que con todos estos actos pues oscuros que él llevaba a cabo ahí, le impregnó al edificio un aura de oscura, Sí, sí, sí. negatividad y lo dejó maldito. No, claro, ha de haber invocado, pues, Pues sí, demonios, ¿no? Algo así, ¿no? Lo que le llaman entes, ¿no? entes Sí, o Sí. claro. espectros, demás cosas oscuras, ¿no? Demonios o no sé, Fantasmas, sí, claro, Todo claro. lo que quién sabe. Luego ya ves que también existe en el tema de la magia negra una cosa que le llaman la nigromancia Sí, y la necromancia, sí. que la Que es necromancia es con invocar muertos, ¿no? muertos. Sí, exacto. Entonces dicen que ese es pues entre los diferentes como, porque pon tú que la magia negra tiene como que sus ramas, ¿no? Y entre las ramas pues está la quiromancia, la no sé qué, y está la necromancia, que es como que el arte oscuro de invocar a los muertos, Bien. e incluso revivirlos, dicen. Caray. Sí, en serio. Y bueno, el señor este era un genio en todo eso, así que ya sabrán qué tantas cosas no hizo Sí. ahí. Entonces, este señor, el Alistair Crowley, pues le impregnó esta maldición al edificio y dicen que desde ese momento la mala suerte rodeó el lugar. O sea, ese lugar quien iba se le pegaba como haz de cuenta cuando se te Ay, pega una baba así o algo, no sé. Pues no un es chicle, buena, no buena referencia a la baba, un pero chicle, así como cuando se te pega, No sé, algo pegajoso, ¿no? ok. Algo Ah, pegajoso que te... un chicle Un o... chip. Pero bueno, el caso es que esta persona, el Alistair Crowley, dejó ese lugar con una maldición y pues obviamente con mala suerte para quienes llegaban a vivir ahí o hacían algo en ese lugar. Eh, Se dice que Boris Karloff, que fue un famoso cineasta de terror, que él sí era especializado en el terror, también vivió ahí, en ese edificio, y más o menos en la misma época de Cromley, más o menos en los mismos años, Cromley, ¿en qué época vivió? Más o menos en los como en 800. los Ah, 1800, ok. principios de 1900, Ok. por ahí más o menos. Va. Ese señor tiene una vida interesante, vamos a hablar, como ya Sí. comentamos, de Vamos a él hacer un más capítulo. adelante. Pero bueno, les comentaba, en este lugar también vivió este cineasta, Boris Karloff, y también él era muy afecto, muy fanático del espiritismo, de la magia, de los rituales, de invocar y de hacer mesas de invocación y todo esto. Entonces, se comenta que participó en veladas él de espiritismo Simón. y que cuando falleció se registraron fenómenos de poltergeist Ah, en ok. ese lugar y Apariciones. Ok. apariciones y que su fantasma se estuvo manifestando en el lugar. Chinga. Se estuvo manifestando en el lugar el fantasma de esta persona y esa es otra de las historias que envuelven Ok. al edificio. También se dice que durante el rodaje de la película del bebé de Rosemary se instaló por ahí el fundador de la iglesia satánica de Norteamérica. Un tipo conocidísimo y también seguramente ustedes lo sabrán Tenemos recordar. conocimiento. No sé si han oído hablar del famoso y también una vida digna de traer al canal, Ajá. del señor Anton Sandor Lavey, Ujú. el Papa Negro. Sí. Así se le conocía. Ese se lo conocían. Así se le conocía. Él también estuvo ahí. Ahí estuvo instalado en el edificio. Oye, como que ese lugar atraía gente Ajá. Sí, negativa, acá. cabrón, ¿no? Atraía gente negativa. O sea, Sí, o tenía sea, no tanta. chingues, o sea, se iban ahí como haciendo, era un reclutamiento para personas que traían como que una maldición o como que eran O que tipo, invocaban, sí, ¿no? que O sea, invocaban, hacían ritos, traía un ya una desmadre. carga Sí, negativa, así. hacían el desmadre, pues, o sea, ahí, ¿no? La neta, está cabrón. Exactamente. Entonces el señor, pues, hacía sus rituales, sus misas, porque ahí él hacía misas negras. Él hacía como una especie de misa a la inversa y le llamaba misa negra. Y él, Ok. pues ahí también llegó. Él no solo era, también era como mago y aparte era como sacerdote de esta iglesia, pero también llegó a participar en algunas películas. Eso también vamos a hablar después. Pero este señor, Anton Sandor Lavey, fue uno de los habitantes del edificio y también dicen que con toda su vida que él traía y sus actos le impregnó negatividad a ese lugar. Ok. Años más tarde, también vivió ahí un vidente, Alex Tanous.
Si lo buscan, también van a encontrar información O sea, bastante. ya van 3 cabrones que de plano estaban torcidos, ¿no? En el, en En la magia el, negra, en el ocultismo y toda esa madre ahí. Exactamente. Donde Polanski quiso grabar ya toda la película ya tenía este antecedente de estas 3 personas. Exactamente. cabrón. Justamente es lo que Pues qué chingón. O No, sea, no. ya de entrada ibas a entrar al pinche. Y es que como les decía, a la boca del Sí, diablo, ¿no? O sí, sea, sí, no, no, está no, cabrón, está qué cabrón. chido. lo que Polanski quería era eso. Él estaba con El realismo, algo así, no, y ¿no? que O el sea, lugar tuviera una historia. Sí, o sea, sí, el sí, lugar que fuera fuera un una lugar historia. tétrico. Tétrico, Chido, tétrico. sí. no. Entonces, aquí vivió este que les comento, ese señor Alex Tanoz, que él predijo ante cámaras fenómenos inexplicables. Por ejemplo, él dijo en una de sus famosas entrevistas que le hacían que una estrella de rock iba a morir de forma insólita. No Ahora dijo era, el nombre. Era como divino el tipo, ajá, sí, como vidente, ¿no? como un Vidente, vidente. como le dijiste, pues sí, Ajá, era vidente. exactamente. Entonces, tiempo después, que matan a John Lennon. Así. No mames. Y él era una estrella de rock famosa. O sea, No, y aparte había conocida. vivido en ese edificio, ¿no? Vivió en el lugar. O sea, O fíjate. sea, espérate, ese güey, por lógica, vivió antes que Lennon. Vivió antes que Lennon y hizo esa Predicción. esa predicción. predicción. Ah, no mames. O sea, si te fijas, todo es como un círculo. Sí, sí, sí. Un círculo perfecto. O todo lleva al edificio. Ajá. Todas estas personas estuvieron conectadas. O sea, John Lennon muere ahí. Y el tipo dice que una famosa estrella va a morir. El tipo vive en el edificio. Simón. Y ambos se conectan con el edificio porque ambos vivieron ahí. Sí. O sea, no les Nada casuístico, no, chido, no, güey, claro. está chido, no, no. está chido Ajá. investigar sobre esos 3 tipos. Está chido también. Exactamente. Y se cuenta que, pues, justamente Yoko Ono y su hijo se mudaron a ese edificio y en 1980, después de filmar un autógrafo a un fan que se llamaba, es famoso también, Ajá. y tiene una vida, Sí, sí, sí. Mark David Chapman, Sí, sí, el sí. asesino de Lennon, El le asesino firma un de Lennon. autógrafo a la entrada del edificio Sí, y ahí se lo quebró. mata. Ahí lo quiebra, como dicen, ¿no? Sí. En mi pueblo. Entonces, lo asesinó a 5 disparos. Le metió 5 tiros a John Lennon y bueno, muere a la entrada del edificio Del edificio. Dakota. ¿Qué les parece? No, No, está. está entretenido, Ah, güey. Está chido esa ahora, parte, ¿eh? ahora quiero llegar a algo todavía, a la carnita, como dicen por Ajá. ahí. Las maldiciones, que es lo que trajo la película. Ok. O sea, Eh, se rodó, ya se empezó a rodar y todo eso. ¿Las maldiciones fueron en ese momento o fueron posterior? las maldiciones fueron posterior a la Posterior a la filmación, filmación, va. pero no solamente posterior, muchas se dieron durante la Sí, en filmación. ese momento. Ok. Y entonces, como les comentaba, lo que trae antes el edificio, todas las vidas de estas Sí, gentes, No, esa toda la historia vibra media. negativa. la Ajá. negatividad, lo oscuro, Los cultos, los cultos que ahí se las practicaron, misas. pues se dice que provocó que al final la película, por haberse filmado en ese edificio, tuviera una maldición, estuviera maldita. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles son las maldiciones? Bueno, pues les cuento. Un año después de que se estrena la película, Ok. el productor William Castle, quien en un inicio no quería él tener participación en la cinta, comenzó a ser amenazado constantemente a través de un correo por el tono del film. O sea, lo empezaron como a acosar, Ok. que por la película y amenazarlo, como tirándole que lo iban a matar y cosas así. Y al poco tiempo el tipo se enferma de los riñones. Ok. Empieza así, de manera insólita, se le cae una enfermedad. Y durante su tratamiento se cuenta que vivió un dolor tan fuerte que lo hacía gritar. O sea, no soportaba el dolor, era un dolor terrible, un dolor que era bastante fuerte Sí, y agudo, potente, pues. agudo. De por sí el dolor de cálculos del uretero del riñón es agudo, güey. Exacto. Está cabrón. Y tanto era el dolor que se desmayaba y cuando despertaba como que no despertaba en sí, como que tenía delirios. Y adivinen qué decía. No sé. ¿Qué Dinos, decía? ¿qué decía? Rosemary, por el amor de Dios, suelta ese cuchillo. Y Rosemary es el personaje Sí, claro, de la famosísima protagonista de la la película. protagonista. Entonces, increíble, ¿no? O sea, un Claro, capitán. no. Nada. Bueno, por otra parte, ¿se acuerdan que les platiqué que el director de música, el que produjo la banda sonora, Ajá. era un polaco, apellidado Komeda? Bueno,
él no volvió a trabajar con Polanski a partir del bebé de Rosemary, después de que en 1969 cayera un barranco en Los Ángeles, California, que le provocó hematomas que a los pocos meses lo llevarían a su muerte. Chale. Y bueno, pues se murió el Comeda. 2-0, la película. Ya va ganando la Sí, película 2-0. 2-0. Sí. Y Y entonces, golazos. sí, y entonces, pues ya de aquí ya tenemos como una antesala, ¿no? De lo Sí, De una que- maldición, de que sí, claro. Ya ya. como les ahí. prometí al principio, Ajá. iba a haber muerte. Esta película, esas películas malditas iban a tener temas de muerte. Y aquí llevamos, pues ya, muerte. Pero no es lo peor que pasó con todo esto de las maldiciones de la película. Hay más todavía. En 1969, y esto es la creme de la creme, el Ajá. tema, Roman Polanski y su esposa Sharon Tate Ya. se mudaron a vivir a una vivienda recién comprada. Una mansión hermosísima, pues eran ricos, el tipo le Simón. había ido bien. Se compró una mansión, como dicen por mi pueblo, poca madre. Sí. Así, pues con todos los lujos. Se ubicaba en el número 10.050 de Cielo Drive, en el recién fundado y lujoso barrio de Bel Air, en Beverly Hills, Los Ángeles. en Los Ángeles. Simón. Sabrán que ese lugar pues vive puro millonario, Sí, puro, Sí, puro famosos, actores de músicos, televisión. cantantes. Entonces, era una casa bastante grande en la que se alojaron ellos a vivir. Una casa que tenía su piscina, tenía bastantes cuartos, casa de invitados incluso. O sea, dentro de la casa había otra casa. Tu sueño, por ejemplo, ¿no? Que tú siempre has querido tener una casa dentro de tu casa. Bueno, ellos Sí, lo... bueno, que de quién no es el sueño, Sí, ¿no? claro, ¿no? Creo que Pero de el que, todos, ¿no? sí. Bueno, el tipo tenía esta casa con su esposa Sharon Tate, que por cierto, Sharon Tate en esa época era considerada la mujer más sexy del mundo y la más guapa. Y sí, pues las imágenes no Sí, no mienten. mienten. Si buscan y fotos de Sharon Tate, se van a dar cuenta que era pues un sex symbol de la Sí, época. Simón. Entonces, era bastante guapa, sí, verdaderamente. Y bueno, esta casa la compraron y ahí empezaron a celebrar bastantes eventos pues de la alta sociedad de Los Social, Ángeles. la socialité de Toda Los la Ángeles. élite de Los Ángeles, empresarios, músicos, actores, directores, actrices, se reunían en la casa de ellos para hacer fiestas y bueno, reuniones del jet set. Sin embargo, curiosamente, antes que ellos vivieran en ese lugar, o sea, Polanski y su esposa, había vivido un cantante y productor que se llamaba Terry Melcher. Sin saberlo, Melcher era productor de la banda musical The Byrds. O sea, ellos no sabían que Melcher había sido productor de esa banda cuando Ujú. Polanski y su esposa compran la casa. Ujú. Y él, el productor, había rechazado producir el disco de un personaje que estaba muy ansioso de fama Ok. y de dinero y de éxito, que se llamaba Charles Manson. Sí, sí, sí. Creo que no requiere presentación. Charles Manson, todos lo conocemos, es una figura estelar de los serial killers que no lo fue. Aún así se le O sea, así identifica se le Sí. le nombró. porque el crimen que cometió, la mente maestra de un crimen atroz, que de hecho ahorita lo voy a platicar un poco. Que tampoco abundaremos mucho porque ese merece su Sí. propio Sí. tema en el canal Su que vamos a capítulo. traer. Charles Manson, pero bueno, como les comentaba, Charles Manson, antes de hacer el acto atroz que lo hizo famoso, Sí, sí. pues era un tipo que tocaba música y quería ser artista, quería cantar y tener su banda. Y fue a buscar a ese señor y ese señor lo rechazó. Le dijo, ¿sabes qué? Tocas muy mal o no sé qué más le habrá comentado, pero básicamente dijo, no, Sí, lo abrió. lo abrió. ¿Sabes Yo no qué? te voy a... Exacto. Simón. Charles Manson, pues se molestó mucho con eso. Se ve que no se la perdonó, se la juró, como dicen por ahí. Ujú. Y el 9 de agosto de 1969, a Sharon Tate le quedaban 2 semanas para dar a luz. O sea, ya estaba nada de tener a su A primogénito. su primogénito. Ajá. Y Polanski en ese tiempo se encontraba en Londres porque estaba pues trabajando, estaba filmando ya una nueva película. Ok. Y bueno, ese día Sharon Tate almorzó en su casa, se cuenta, junto a otras actrices llamadas Joanna Petet y Bárbara Lewis. Y durante la comida les comentó que estaba triste al saber que
pues su esposo, Roman Polanski, tendría que retrasar su regreso de Europa. Y pues estaban platicando ese tema bastante ella, pues sobre todo por su Afligida. Sí, sí, embarazo. sí. Claro. Suele haber sensibilidades en el embarazo, entonces Sí. tenía ya ese momento. Por la noche se cuenta que Sharon Tate fue a cenar al restaurante El Coyote en compañía de su expareja, el famoso peluquero Jay Sebring, y de otra persona que es llamada Wojciech Friosky, que era un aspirante escritor que se dice actuaba como camello, o sea, vendía drogas Sí, droga. al jet set. Sí. Pero ¿cómo? O sea, Tate fue a cenar con su exnovio. Pues con su, sí, Sí, con con su su exnovio. expareja, Con su Bueno, a expareja. lo mejor era su amigo nada más. pues ellos lo Ah, ok. sabrían, pero sí, o sea, sabes, eran muy amigos y no dejaron esa amistad, no lo sabemos, pero sí, se Sí, reunió con sí. él y fueron a cenar y con esa otra persona que vendía droga, o sea, era Ajá, un que era un camello, dealer, ¿no? un dealer de los ricos, Famoso, ajá, de la, conocido hoy como dealer Como dealer. o ajá. tirador. Y también iba la pareja de este dealer Ok, que se llamaba Abigail Folger. Ujú. ok. Bueno, tras la cena que tuvieron estas personas, todos quisieron como que seguirla en la casa de Sharon Tate, como que querían seguir Sí, como enfiestados, no sé, la algo así, post-party, el ajá, after. el after. Y lo que, lo sobresaliente es que lo que ellos no sabían es que Charles Manson, como les platicaba, estaba muy molesto con lo que había pasado con el Con el productor de productor de música, los The Beard, de los ¿no? Bears. Ajá. Entonces, ese rechazo que sufrió por parte del productor no lo pudo procesar. Y enojado y molesto por todo esto, él ya tenía unos agentes ahí que andaban siempre con él, que eran unos fanáticos, que él les lavó el cerebro y los manejaba a su antojo, que se hacían llamar o él los identificaba como la familia. Sí, Así se le conocía, la Ajá. familia de sí, sí, Charles sí. Manson. ¿Quiénes eran estas personas? Sus nombres se los comento. Tex Watson, Susan Atkins, Linda Casabian y Patricia Crane Sí, Wilkel. había mujeres en la Sí, la familia, mayoría sí. eran mujeres. Se dice que incluso él tenía ahí sexo con todas ellas y les lavó Sí. la cabeza para decirles que eran parte de algo grande, de un plan divino, etcétera. Es el tipo siniestro, el Charles Manson. Bueno, pero volviendo a la cuestión, ese día él les ordenó que mataran a todos los que encontraran en la mansión, pensando que ahí vivía el productor musical de los Beatles. O sea, la intención de Manson no era Matar matar a a. Sharon Tate, Ajá. Era vengarse Sí, era justamente vengarse del productor exactamente. y cobrársela pues matándolo y a todos los que estuvieran ahí. Entonces manda a su a su séquito séquito. a hacer este acto y llegan. Entonces, eh, cuando se presentan en la mansión, pues ya no vivía obviamente el productor, que Sí, ellos creían, pero pues ni sabían, se meten a la casa, violan ahí las entradas, sí, las chapas. entran y a las 10:30 de la noche, como si se tratara de un rito satánico o un culto satánico, se Empezó el desató el desmadre. horror en la casa, el terror. Los miembros de la secta, estas personas, la familia, sorprendieron a Sharon y a sus invitados mientras dormían. O sea, estaban dormidos por esa Ok. hora. Y tras cortar la línea telefónica, los juntaron a todos en un salón, supongo que en el salón de la casa, Ajá. donde Tex Watson se presentó y les dijo lo siguiente, ¿eh? A ver. Soy el demonio y he venido a hacer lo que hace el demonio. En cualquier caso, la familia Manson entró a la casa y asesinó a los presentes, a todos los que estaban allí. No hubo ¿Quién se quien salvara? se Sí, salvara. no hubo. Sharon con 8 meses de embarazo, imagínate. No, yo sé, No, qué ya desgracia. tenía una panza muy pronunciada, ¿no? Y Ya. eso no los detuvo, o sea, Sí, no les está No. cabrón. dio tantita. Y ella recibió 16 apuñaladas. 16. Imagínate, o sea, una mujer de 8 meses de embarazo con 16. No, fue muy sanguinario. Entonces, según los doctores que después la revisaron, 5 puñaladas habrían bastado para asesinarla, o sea, para que muriera al instante. Pues le metieron 16. Ya verán la hazaña ¿no? con la que, Sí, estuvo cabrón. con la que se le acribilló, porque eso para mí es una acribillar, ya ni siquiera Sí. es. Sí, no es un homicidio, sino que ya Exacto. está cabrón. Eh,
Los cuellos de las otras víctimas habían sido conectados entre sí con una soga y con la sangre de la mujer escribieron en una pared bueno, más bien en la puerta, al lado de una pared, cerdo, así pig en inglés. Sí, sí. Y entonces, eso es como que el culmen, por así decirlo, de lo que pasó, porque justamente, si recuerdan, Roman Polanski es el director y él de manera consciente decide grabar la película en el edificio Dakota. Y se vuelve a conectar todo se vuelve a conectar. Charles Manson, pues era, Sí, residió en ese edificio, ¿no? Que habían ajá, dicho. y pues Polanski filma Filma ahí ahí la película película maldita de Bebé de intencionadamente Rosemary, sí. y todo se conecta al final de cuentas, o sea, Sí. vuelve a Polanski todo el tema. Y pues lo peor de las cosas es que quien acaba resintiendo lo peor es su esposa, embarazada con su primogénito. Sí. Son No, qué durísimos. desgracia. Ah, está cabrón. Pero, ¿qué creen? ¿Que la maldición no termina ahí? Más, Ya van ya 3, ¿no? vamos 3-0, todavía te 3-0, sigue. No, esta es una No, hombre. goleada de maldiciones. Es el gol que gana la final. O sea, son demasiadas. Bueno, el director, Roman Polanski, Sí, sí. desde ese momento no paró de sufrir, como dice la pare de sufrir, pues él Ajá. no pudo parar de sufrir. Su vida ha sido un infierno desde ese día. Primero se vio envuelto en diversos temas ahí muy polémicos. Lo acusaron de acoso sexual, de corrupción de menores. Ok. Bueno, su vida ha estado marcada en la polémica desde entonces. Ya no ha podido producir buenas películas. La última buena película que se le conoce y que sí, es una obra maestra, se llama El pianista. Sí, Ah, sí, 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 sí. muy buena. El pianista. Y no la filmó aquí bueno, en América, precisamente en Estados Unidos, porque él tiene ahí pues órdenes de detención y medidas así contra su persona. Por eso él no pisa suelo americano. Él filmó la película en Europa, porque habla de la guerra, entonces se preso Sí. todo. Entonces, como les comentaba, ha recibido este señor bastantes acusaciones de violación, abuso sexual. Tiene supuestamente 4 víctimas que lo acusan de haber sido ellas Atacadas por él. atacadas por Ujú. él. Y el cineasta, pues prácticamente ya no regresa a Estados Unidos por esa razón. En más de 40 años no ha vuelto a pisar suelo americano. Oye, pues está chingón, está chido, güey. La neta es un buen tema ese Sí, y trae ahora sí como dicen que mucha tela de dónde cortar para poder sacar diversos Sí, episodios. sí, La neta está de la chingón. historia que narró, pudiéramos sacar la vida fácil de cuatro Sí, personas, ¿eh? sí, que El sí, tuvieron brujo, participación, a exactamente. veces El vidente, sí, claro. El Charles el Manson, Charles Manson. Sí, sí, no, sí, trae está chido. varios, ¿no? sí. Bueno, Justamente salen ahí como que es la película que concentra a personajes que sí, han sido varios, ¿eh? así, Sí, que con vidas que de por sí ya son toda una leyenda, ¿no? Está John Lennon con su triste asesinato. Del otro lado, Anton LaVey, el Papa Negro. Por otro lado, Charles Manson. Sí. Por otro lado, Alistair Crumley, la Bestia 666. sí, sí, el O sea, brujo. es como que el Dream Team, el Dream Team de lo De lo maldito, oscuro, sí, sí. para mi gusto, o sea, a ese nivel. Oye, entonces, ahorita el primer capítulo de este podcast, que es las películas malditas, o sea, como primer capítulo es El bebé de Rosemary, todo lo que Como primer describiste, película sí, maldita El sería bebé de Rosemary. Es Rosemary. correcto. ¿Y qué onda? ¿Vas a contar alguna otra en un diverso capítulo? Sí, Sí, vamos a continuar porque no es la única película maldita. Sí es posiblemente una de las más retorcidas y sí, sí, por oscuras. todos los Sí, personajes ya que involucraron, ¿no? 3-0, El escenario, 3 víctimas. Tres sí, sí, víctimas, sí, pero sí. no es la única película que tiene esta aura de maldición. Hay otras famosísimas, por cierto. Voy a continuar comentándoles sobre estas películas. Hasta ahora tiene todo, ¿no? Todos los rasgos para De que ser sea una maldita. película maldita, claro, con una historia atrás Ujú. de terror, sufrimiento, asesinatos. No, está muy interesante. Sí, Hola, bastante. sí. Y pues vamos a seguir con la temática, ¿les parece? Sí, ¿Vas a contar alguna otra o es en el siguiente capítulo la diversa? Yo creo que lo vamos a dejar para otro Sí, capítulo, pero quiero continuar con esta tónica. El siguiente episodio lo vamos a manejar
O sea, va a ser otra película. Otra película, maldita. otra Ah, película. Sería como el 1.1. Exactamente. Y además sirve que nuestros espectadores y las personas que les interesó la historia pues, de John Lennon, de Charles Manson, de Aleister Crowley o de Anton LaVey, el Papa Negro, ok. pues puedan investigar, ¿no? Tengan el tiempo, con calma se pongan Sí, está chido. a investigar sobre la vida de estos individuos, Personajes medios sí, tétricos. tétricos, que pues marcaron toda una época, ¿no? Pues creo que el asesinato de Lennon marcó una generación, Sí, claro. marcó una Sí, y generación. también, pues, esta es nuestra carta de presentación, ¿no? Hacia nuestra audiencia. Como pueden ver, vamos a traer esta narración bien investigada, pero también vamos a agregar un poquito de humor, ¿no? Ujú. Para que también esto no se vuelva un poco Sí, tedioso, porque a tedioso, veces, o que ya te dé hueva, así. sí, ya el formato de podcast, normalmente de terror, pues siempre es como un poco oscuro, Sí. medio acá. Sí. Entonces aquí vamos a manejar un poquito de humor, pero sí, Ameno, sí, ameno que la charla o la plática sea amena, que el tema envuelva, pero sin que aburra, o sea, que haya sí, humor. humor, pero también bien investigado. Sí, bien Claro. documentado, Bien investigado. que la Ese es gente, el alma del podcast. exacto, Una buena narración bien investigada. que la gente pueda irse con ese sabor de boca de que se enteró de todos los pormenores de la trama, de la historia, que puedan documentarse, o sea, Sí, puedan investigar más. por ejemplo, esa parte de Charles Manson, yo no la sabía, güey. O sea, está cabrón que pues casi que fue por una pinche confusión Sí, o de un sea, cabrón con que una no lo mamada, quiso ¿no? contratar o no le quiso hacer su disco o hacerlo músico y pues le tocó venganza a uno diverso. Y vi películas, por ejemplo, acá la sátira de Tarantino, ¿no? Donde Ujú. manejan esa parte de la historia y pues Que a propósito de la película de Tarantino, ah, en una entrevista que le hacen a Tarantino, que es un directorazo, la Sí, verdad, claro, tus aprovechando, películas están uf, muy buenas. él dice, es que dice, porque él, no sé si conocen la historia de Tarantino, seguramente como cinéfilos y también nuestros espectadores sabrán que Tarantino, antes de ser un famoso director, el tipo trabajaba en un centro de renta de películas, en un blockbuster. ujú, no lo Y sabía. sí, el tipo devoró, así digo, en el buen sentido de la palabra, No como, No como no otros. como mi compa, que el, No por como eso un tiene compa que. esa pancita, esa pancita. el tipo devoró todas las películas con las que él se veía Todos los días. relacionado por, Simón. por su trabajo de rentar películas en el blockbuster. El tipo era un cinéfilo así absoluto. Entonces, tanto ver películas, dice él, que lo llevó a que un día dijo, pues ya vi todas las películas habidas y por haber, ahora quiero hacerlas. Y se dedicó a hacer películas. Y bueno, él dice en una ocasión cuando lo entrevistaron, justamente cuando fue el estreno de la película esta de Eras una vez en Hollywood, En Hollywood, Ajá. sí. así le puso, que por qué ese final, que seguramente ya nuestros espectadores también van a recordarlo si fueron a verla, claro. Sí. Él dice, yo quería darle una historia feliz a ese evento. Yo Sí, quería, porque yo quería que fuera, hay Bot, ¿cómo se llamaba Brad Pitt? Bot ajá, y algo así. Ajá. Bot. ajá, Le mete una putiza a todo el mundo, ¿no? ajá. Sí, Y era Chingón, güey. su doble, su chofer y su Ajá, amigo. sí, no, 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 está. estaba muy buena, ¿eh? al que interpreta Leonardo DiCaprio, el Ajá, actor, ajá. sale con un lanzallamas, güey. O sea y la familia, pues los ahí Sí. y no pasa, al final no matan A Tate. a Tate ni a nadie porque pues el héroe de la película, el Boot y el otro, Ajá. Simón. llegan. Entonces dice, ¿por qué ese final que no tiene que ver con lo que realmente pasó en la vida real? Dices que yo quise darle una historia diferente, dice, porque era muy triste, o sea, algo muy terrible. Quise soñar un poco con que las cosas hubieran Sí, sido qué distintas. chido, güey, qué chido. Entonces, una película, pues, bastante Sí, muy buena. Ya tiene un buena, par de años que que salió. hace Muy referencia a buena. este evento, ¿no? Que fue, como les comentaba, la culminación de las maldiciones que trajeron estas personas a su vida por haber participado en la película, desde el director, desde el productor, desde muchas otras personas, la propia esposa del director, Sí, que ¿no? ya ni siquiera ella participó, Sí. ya fue como un daño colateral que Sí, tuvo de la maldición directa ajá, hacia al propio director. al propio director. No pudo llegarla hasta allá, pero bueno, ser tu esposa, tu persona más cercana Y embarazada. y embarazada, Ujú. pues como si te hubieran hecho a ti, ¿no? Sí, Simón. Reciente directamente, la pena, el dolor, o sea, sí está No, pues está complicado. muy chido para ser la primera de las películas que vas a narrarnos.
El bebé de El Rosemary. bebé de Rosemary o Chingona. La semilla del diablo. Si quieren verla, pues es una película algo viejita. Si les gusta ya pues, los films ya con efectos especiales y con CGI. Igual y si encontramos algún enlace lo ponemos en la descripción, Sí, ¿no? Ponemos exactamente. ahí la El descripción del bebé enlace. de Rosemary para que la banda Sí, lo sí. vea y pues, a ver qué Y tal, sepan ¿les pues que parece? es una película en blanco y negro. Sí, No viejita, se ¿no? Ya esperen vieja. Sí, no se ahí al esperen. CGI de Marvel porque no. No se prenden los efectos de Hollywood. No, Sí. no. Pero a veces las películas, lo bueno no es tanto los efectos, sino la trama, la historia. Y la historia de esa película es Está chingona. la crema de la crema. Así que Bien, véanla, pues. amigos. Disfruten esa película y recuerden todo lo que les platicamos acerca de ella para que realmente entren, ¿no? En lo que engloba la película en sí. Sí. Entonces, con este episodio, primer capítulo de la primera temporada de La Sociedad de lo Insólito, terminamos el día de hoy, si les parece. Sí, Esta sí. sesión Esta de sesión, La como Sociedad de lo decía, Insólito, Las 9 de la noche. ajá, declaramos cerrada la sesión. esperamos Y esa buena aprobación de nuestra audiencia, ir ganando subs. Recuerden que nos pueden seguir en las plataformas de Facebook, Instagram, YouTube y X. Vamos a estar subiendo contenido, ahí unos pequeños shorts, unos Ujú. pequeños reels. También ahorita como vamos empezando en esta sociedad, en este podcast, vamos a hacer pequeños sorteos a nuestro, por ejemplo, nuestro participante, nuestro suscriptor número 100 de Facebook en específico. Vamos a regalar una taza de la Sociedad de lo Insólito y la vamos a mandar a cualquier parte de la República. Para el número 100 que se suscriba a nuestra página de Facebook, vamos a poner también en la descripción de cada video que va a estar en YouTube. También tenemos pensado que este video se suba a la plataforma de Spotify, ya sea en modo audio o modo video y audio completo, para que puedan también en algún modo, pues cuando vayan manejando, escuchar un Sí, poco, escuchar. una breve historia de todo lo que de lo que todo Y está. fíjate que es muy disfrutable, ¿no? Sí, Vas manejando y vas escuchando Vas en sí, el tráfico de la o sea, ciudad, la historia. ya estás aburrido. En la Ujú. noche en tu casa ya viste las noticias. En la mañana ya pusiste las noticias de la mañana. sí. Vienes de la oficina a tu casa, del trabajo a tu casa. Ya no quieres oír más noticias. Sí, sí. Pum, sintonizas a la banda que te acaba de narrar una pinche historia machín, chingona, cabrón. Simón. Sí, Vas manejando y dices, pues se me antoja ver una sesión de la Una sesión Sociedad de lo porno. Insólito. No. Bueno, si quieren también les quita el estrés, ¿no? Sí. Pero si quieren, pues así meterse en temas Y también, oscuros. digo, también dar la información, Marloni, de que vamos a ser partícipes a nuestra audiencia. Vamos a estar poniendo, si les interesaría hasta cierto punto, pues abrir una subcuenta, un subcanal en donde, pues, O una es sección. una sección, exactamente, una sección de llamadas para que narren algunas historias breves, Ujú, para no hacerlo tan tedioso. Y también a través del mail, vamos a poner también ujú. nuestro mail en la descripción para que nos manden historias y aquí las empezamos a leer, las empezamos a leer. Y Claro, también, ¿qué sí. les gustaría ver en nuestro panel de acá atrás que estamos armando? Ahí le estamos metiendo galleta, tenemos aquí Aquí está el Myers, el clásico. el famosísimo Myers con su Sí, también vamos a cuchillo traer una buena historia ahí de Haddonfield para apuntando a Myers. la cabeza aquí de Sí. Lo tengo de guardaespaldas. aorta. Y también, pues ahí, si la banda se empieza a conectar y nos empiezan a seguir, pues ahí les dejamos de tarea a quién pertenece la máscara que está allá, en el busto color negro, al lado del libro del cuervo de Edgar Allan Poe. Ahí es una máscara medio misteriosa que pues, vamos a ir diciendo pistas, pero si alguien sabe que nos lo deje, es más, me arriesgo a decir que si alguien sabe de quién es la máscara que está al lado del libro del cuervo, le vamos a dar una taza, así, si nos los pone, quién es el Va, personaje. me parece Les bien. mandamos una taza, Bien, porque no está también, sencillo, ¿eh? Como una pequeña trivia. No está sencillo, No está sí, sí. sencillo. Sí, al primero que se la adivine y que nos diga, le vamos a dar ese Simón, regalo. pues, ¿cómo ven, chavos? ¿Algo más que No, todo ha añadir? sido ¿no? todo bien. Me parece Les excelente. Bien, agradecemos y que tengan muy buena y tétrica noche. Sale, Hasta banda. luego. Saludos. Saludos.